Gloria a Dios, estamos una tarde más muy contentos, sabadito 11 de mayo, estamos muy felices de ver que Dios nos ha permitido en esta hora seguir, ¿verdad?, con esta predicación, con esta palabra. Así que, mis queridos hermanos, hay una urgencia en nuestros corazones de que pues podamos llevarte, ¿verdad?, a este mensaje precioso. Y bueno, antes que todo queremos saludar a todas las madrecitas de aquí de los Estados Unidos. Bueno, el día de ayer, el 10 de mayo, se celebró en México, ¿verdad? Y bueno, qué bendición, pudimos saludar también a través de Facebook a todas las madrecitas el día de ayer. Así que hoy también queremos saludar también a todas las madrecitas aquí en los Estados Unidos. Bueno, y en todas partes donde se celebra el 10 de mayo, que Dios me los bendiga y la paz de nuestro Señor siempre esté con todos vosotros. Bueno, el propósito de este ministerio, Cristo nuestra salvación, es llevarte, ¿verdad?, por esa palabra maravillosa. Muchos a lo mejor nos hemos preguntado cómo le hacemos para poder nosotros ser salvos, alcanzar el perdón de pecado. Bueno, aquí mi explicación dice: Jesús recibe a los pecadores. Así se va a llamar el tema de hoy. Jesús recibe a los pecadores. Así que si usted es un pecador, en Jesús tenemos la esperanza. Bueno, vamos a entrar orando para poder entrar en este mensaje. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu grande amor, por tu misericordia, Señor, que nos has permitido, Señor, en esta tarde volver, Señor, a entrar en este programa, en este mensaje, Señor. Bendice, Señor, a toda la familia, a todos mis amigos que van a ver, Señor, este video, que sean bendecidos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, que sea usted hablándonos y que seamos, Señor, ese vaso, Padre, que usted va a usar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Que Dios me les bendiga y abran su Biblia, por favor, en Lucas 15, del 12 en adelante, de Lucas 15. ¿Sí? Desde el 1 vamos a empezar para entender mejor. Así que le voy a pedir a mi querida esposa que nos dé lectura y la palabra de Dios se lea así, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. ¿Por quién vino Jesús? Por los pecadores. Dice: Jesús recibe a los pecadores. Y bueno, vamos a entrar ahora sí en el mensaje, en la palabra de nuestro Dios. Y dice aquí, mi explicación número 1 dice: ¿Quién los recibe? Jesús. ¿Quién recibe a los pecadores? Jesucristo, el Señor. Y vamos a ir a Lucas 5:30. Allí vamos a ver quiénes son nuestros pecadores. Lucas. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aquí los fariseos juzgaban a Jesús, ¿verdad? Le decían: ¿por qué comen en casa de pecadores? Dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
Mira que esta gente siempre se la pasaban criticando y juzgando, ¿verdad? Antes de que empecemos con este mensaje bien, ¿hay algún hombre en la tierra que no necesite ser perdonado? ¿Hay algún hombre en la tierra que no necesite el perdón de Jesús? Bueno, la pregunta es que ninguno. La contestación es que nadie puede, que no sea pecador. Todos somos pecadores. Lo que pasa es que ellos eran unos religiosos. Ellos juzgaban y ellos se creían hombres, eran hombres que se creían justificados, hombres que se creían que estaban bien, que ellos no eran pecadores, que no necesitaban a Jesús. Y Jesús les responde aquí en el 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ellos, los escribas y los fariseos, decían que por qué ellos comían con gente pecadora. Jesús le contesta: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido, dice, a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Sí? A pecadores, al arrepentimiento. Entonces aquí vemos a los fariseos que ellos se creían justos, que ellos se creían limpios, que no tenían problema. Por eso Jesús les contestaba, conociendo sus corazones, decía: yo no he venido a llamar a los que se creen justos, yo he venido a buscar los pecadores al arrepentimiento. Quieren que nosotros reconozcamos que todos nosotros somos pecadores. Mis queridos amigos, el hombre cuando se cree justificado, y yo les puedo decir, cuando yo no me había entregado a Cristo Jesús, yo me creía una persona que no tenía pecado. Cuando a mí me hablaban de Jesús, yo les decía: pero es que Jesús vino a perdonar a los asesinos, a los que secuestran, a los violadores, a los que roban, pero yo no robo, yo no hacía nada. Yo me creía un fariseo limpio. Y cuando Cristo me alcanzó, me di cuenta que yo era uno de los peores pecadores. Hasta que Cristo vino a mi vida, fue abierto mis ojos y me di cuenta que era uno de los peores pecadores, que necesitaba la salvación de parte de nuestro Dios. Y así estaban estos fariseos y los escribas. Ellos juzgaban, pero Jesús, conociendo, les contestaba correctamente. Vamos a continuar. En el verso 19 también habla ¿quiénes que recibe Jesús? El Señor. ¿Quiénes son los que recibe Jesús? ¿A qué pecadores? Vamos al 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay un solo hombre que no necesite ser perdonado por Jesús. Pero lo más maravilloso, dice, Jesús recibe a todos los pecadores. Amén, esa es la esperanza. Vamos a continuar mi explicación número 2. ¿Quiénes reciben Jesús? A pecadores de toda clase. ¿Quiénes reciben a Jesús? Los pecadores de toda clase. Jesús recibe a todos los pecadores, no importando qué pecado tenga, Jesús lo recibe. Amén. Y vamos a Lucas 7:37. Allí nos va a decir quiénes son estos pecadores. Lucas 7:37. Si tiene por ahí su Biblia, vaya abriéndola para que usted nos siga y vea que esta es la palabra de Dios la que está hablando. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo,
trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Amén. Y vamos, nomás te voy a leer el primer versículo, ¿verdad? ¿Quiénes son los que juzgan? Los fariseos y escribas. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa de los fariseos se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. ¿Quién es el que se arrima a Jesús? Un pecador, ¿verdad? Y como vemos, esta mujer dice: al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con las lágrimas sus pies. Amigos, si tú eres un pecador y eres como esta mujer que reconocía que él era el Mesías y que él podía perdonarla, estoy seguro que tú vienes arrepentido a los pies de Cristo, y esa es la esperanza de todos nosotros, de que el Señor Jesucristo dice: Jesús recibe a todo pecador, a toda clase de pecador. ¿Por qué? Porque en Jesús encontramos la salvación para todos nosotros. Vemos a esta mujer, ¿y quién es el que juzga? Los fariseos. En el tiempo de hoy también siguen viendo fariseos, aquellos que se creen que no pecan, aquellos que creen que ya porque van a una iglesia, porque están en una congregación, no tienen pecado. Se están engañando a sí mismos. Esos son unos fariseos, porque nosotros sabemos que mientras estemos en este cuerpo, nosotros vamos a pecar aún con la vista, pero la buena noticia es que nosotros tenemos a Cristo, a quien venimos arrepentidos y le decimos nuestros pecados, y la sangre del Cordero tiene poder para limpiarnos de todo pecado. El fariseo no, el fariseo solamente juzga, y no, por eso no hay que juzgar. Nosotros no podemos juzgar, que sea la palabra juzgando. Amén. Vamos a continuar y vamos de nuevo a Juan 6:37 para que nos refuerce esta palabra. ¿Quién recibe Jesús? A pecadores de toda clase. ¿A quién recibe Jesús? A pecadores de toda clase. Amén. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Aleluya. No le echa fuera. Jesús jamás rechaza a un corazón que viene humillado, como esta mujer que vimos. Y vamos a mi explicación número 3. Dice: ¿cómo lo recibe Jesús? Con alegría. ¿Cómo te recibe Jesús? Con alegría y amor y compasión. Jesús te recibe con alegría y amor y con compasión. Así que vamos a ir a Lucas 15:5 para ver cómo es la compasión de Jesús cuando nos recibe a nosotros.
Lucas 15:5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Sí. Pero vamos a leer desde ahí del verso 1 para que entiendamos qué es, a qué se refiere Jesús. Así que vamos a ir más adelante Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. ¿A quién recibe Jesús? A toda clase de pecadores. Así que mi amigo, no te quedes ahí, ven a los pies de Cristo para que Él perdone tus pecados. ¿Y cómo te recibe? Con gozo y con amor. Vamos a Mateo 18:13 para ver qué nos dice también tocante a este recibimiento. 18:13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Amén. ¿Por quién se goza más? Por el pecador que estaba perdido. Cuando la encuentra se goza el Señor. Dice que aquí nos va a hablar en otra parte que hay fiestas en los cielos. Y luego Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Jesús quiere darte descanso. Jesús quiere darnos esa paz. Bueno, todo es que tú vengas al Señor Jesucristo. Y voy a continuar mi explicación. 4 dice: ¿Cuándo los recibe Jesús? Ahora. ¿Cuándo te recibe Jesús? Ahora mismo. Cuando tú vengas arrepentido. Si hoy tú vienes arrepentido como esta mujer que enjuagaba los pies de Cristo con sus lágrimas, con su cabello, inmediatamente Jesús lo perdonó, las perdonó. Entonces, si tú vienes arrepentida a hoy, el Señor te perdona hoy. Así que vamos a 2 de Corintios 6:2, perdón. 2 de Corintios 6:2. Y allí nos va a decir cuándo lo recibe Jesús. Y dice ahora. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Y vamos también a Hebreo 3:7, del 7 al 13. Vamos a ver qué nos dice Hebreo, para que nos diga cuándo te acepta el Señor. Ahora te acepta. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén, amén, amén. ¿Cuándo te recibe Jesús? A hoy. Y mi explicación 5 dice: ¿por qué lo recibe Jesús?
porque solo Él puede salvar. ¿Por qué te recibe Jesús? Porque solo Jesús puede salvarte. Y vamos a ir a Ezequiel 34:11, del 11 al 16. 34 del 11 al 16. Porque así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Amén. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la pérdida, y haré volver al redil la descarriada. Venderé la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Amén. ¿Por qué lo recibe Jesús? Porque solo Él puede salvar, así que no haya otro que te pueda salvar. Y vamos a terminar con Gálatas 2:20, y allí terminamos con este mensaje: Jesús recibe a los pecadores de toda clase, así que solo en Jesús, mi querido amigo, puedes tener la salvación y el gozo. Así que vamos a terminar con Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, ya quedó este mensaje. Ahí hemos terminado, y esperemos que pongas atención y te refugies en Cristo Jesús para que tengas el perdón de pecado. De otra manera, no puede ser el hombre salvo. Los fariseos y los escribas no pudieron ser salvos por la dureza de su corazón, por la religión que ellos tenían. Bueno, vamos a orar para despedir este mensaje. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, nos has hablado. Cada día encontramos a ti, Señor, la esperanza, la respuesta que necesitamos para nuestras almas, Señor. Gracias, Padre mío, porque tú eres bueno, por esa gracia, por ese amor que nos tienes, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga y la paz de nuestro Señor esté siempre con nosotros.